Hola, hola, bienvenidos a Más Humano, el podcast donde exploramos cómo equilibrar tecnología y humanidad con conciencia y propósito. Estamos en nuestra tercera temporada de IA con Conciencia y hoy hablaremos de un tema muy profundo y es el duelo digital. Porque en los últimos años muchos trabajos han cambiado, incluso otros han venido desapareciendo o se han transformado con todo esto de la tecnología y de la inteligencia artificial. Y aunque se habla de esto en la parte técnica, poco se habla desde la parte emocional, de qué sienten las personas cuando ese trabajo, cuando ese rol, e incluso cuando esa rutina cambia o desaparece incluso. Por eso entonces, para explorar este tema, traemos a una invitada muy especial, Sara Velázquez, psicóloga, quien nos va a contar un poco de toda esa experiencia que tiene, de ese conocimiento que seguro va a enriquecer esta conversación. Así que, Sara, bienvenida, un gusto tenerte nuevamente aquí en Más Humano. Cuéntanos un poquito de ti para tal vez los que no te han escuchado en el episodio de la segunda temporada, y cuéntanos un poco este tema porque crees que es importante. Bueno, muchas gracias, Laura, por volver a invitarme. Yo muy encantada pues, de estar aquí y de poder platicar de un tema tan importante. Presentándome, pues como les comentaba Laura, yo soy Sara Velázquez, yo soy psicóloga laboral y también soy psicóloga clínica. Entonces, el tema de la inteligencia artificial y cómo ha transformado trabajos es algo en lo que pues, veo día con día, y la urgencia de platicar en este tema es porque cuando estamos hablando de una transformación digital, no podemos ignorar que también existe una transformación emocional. Lo más relevante de esto es que no sucede al mismo ritmo, pero ya lo vamos a ir platicando más adelante a qué me refiero con eso. Y entender que posiblemente muchas personas están experimentando algún tipo de malestar por los cambios tan rápidos que están sucediendo en los trabajos, como la IA en esta situación en específico pues abarca labores que antes eran meramente humanas. Entonces ahora la IA se encarga de hacer esos trabajos y muchas personas están enfrentando ok, si la IA hace esto, ¿qué puedo hacer yo entonces? Y eso pues está generando un poquito de malestar, pero vamos a platicar cómo ese malestar es un mecanismo completamente natural que tenemos los seres humanos para adaptarnos a nuestro entorno, y que no viene siendo una debilidad, sino todo lo contrario, uno de los muchos mecanismos que tiene nuestro cerebro para enfrentar los cambios y la realidad a la que estamos expuestos. Totalmente, creo que ahí ya diste varias palabras clave sobre el tema de la adaptación, de igual la naturalidad de ese cambio, de esa transformación, entonces súper valioso, Sara. Y bueno, arranquemos un poco por lo básico. ¿Qué es el duelo digital? ¿Cómo lo puedes definir desde la psicología? Yo sé que cuando hablamos de duelo, lo primero que se nos viene a la mente es muerte o perder a alguien, y eso estamos experimentando un duelo. Entonces quiero que ampliemos un poquito más esa definición. El duelo es cuando nosotros experimentamos una pérdida, y esta pérdida puede ser de cualquier tipo. Puede ser una persona, puede ser una mascota, puede ser incluso, se te perdió tu teléfono, vas a experimentar un duelo. ¿Por qué? Porque nosotros, el ser humano, le gusta vivir con mucha estabilidad y seguridad. La incertidumbre la detesta, los cambios la detesta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos una forma de adaptarnos es sentir que sabemos lo que va a pasar, que podemos controlar las cosas, y al momento de perder ese sentido de control es que el cerebro se siente un poquito amenazado y rechaza esta idea de algo nuevo. No sé qué herramientas emplear acá, entonces por eso me pongo tenso, me enojo, me frustro. Entonces eso es prácticamente lo que pasa en un duelo digital. Como en el ámbito laboral, por ejemplo, nosotros teníamos una rutina muy bien establecida con mi trabajo, la IA vino a cambiar esa rutina. Entonces ya no tengo una, entre comillas, estabilidad que tenía antes. ¿Puedo volver a construirla? Claro que sí, y vamos a ver cómo construirla más adelante. Vamos a dar pasos y estrategias específicas de cómo volver a recuperar esa confianza y esa estabilidad en caso de que la hayamos perdido. Pero en síntesis, el duelo digital es cuando una parte de mi identidad se siente amenazada por una nueva realidad, por lo tanto experimento malestar y resistencia a ese cambio. Ok, claro, y tal vez en algún punto no le damos importancia a esta pérdida, ¿no? Entonces avanzamos tan rápido como está avanzando la tecnología, incluso, y específicamente en este caso la IA, entonces no nos damos el espacio para sentir y para decir, ok,
esto cambió, esto me está afectando también, me está generando entonces, como tú mencionas, ese malestar y un sinfín de emociones en torno a esta situación y no me doy tampoco el espacio de sentir. Entonces creo que también esa es una de las razones por las que muchas personas no entienden que duelo digital también hace parte entonces y hace referencia pues a todo este tema de esas pérdidas de trabajo, esas transformaciones pues de trabajo, ¿no? Y hablando un poquito de esas emociones que están dentro de estas situaciones en las que actualmente pues vivimos con esa IA, hablemos un poquito del miedo. A veces entonces, y creo que todos hemos sentido ese miedo en algún punto y en otros episodios incluso también lo hemos hablado, en que tenemos ese miedo tal vez a ser reemplazados, miedo entonces a tal vez, como tú mencionabas al inicio, ¿qué voy a hacer yo si esto lo está haciendo la IA, por ejemplo? Y a tal vez no entender si en cierto punto cómo funcionan estas herramientas, o incluso a que mi experiencia, mi conocimiento, mi profesión deje de importar o deje de resaltar, porque llegó entonces esa IA que sabe muchísimo más y que tiene todas las herramientas que tal vez yo no tengo. Entonces, ¿cómo o qué efectos emocionales tal vez tú ves en las personas frente a estos cambios y a estas sensaciones o situaciones específicas con respecto a la IA? Me gustó mucho eso que mencionaste, que me dijiste como no nos detenemos a pensar. Y eso es clave. Muy real, como los cambios están sucediendo tan rápido y el malestar se siente de forma inmediata, muchas personas pues no comprenden que la resistencia al cambio no es algo malo y se frustran porque sienten que no tienen las capacidades, que no tienen las competencias para igualarse a la IA. Y aquí hay algo muy importante, no tenemos que igualarnos a la IA. No es lo que tenemos que estar buscando. La IA es una herramienta que podemos utilizar a nuestro favor y para ello tenemos que familiarizarnos con ella. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos sentimientos que vamos a sentir? Incertidumbre. Uno, porque es una herramienta completamente nueva que no conozco. Entonces siento mucha incertidumbre, siento que hay personas que la manejan mejor, siento que la IA va a hacer mi trabajo. Aquí entro en el segundo punto que para mí es muy importante. Es importante redefinir dónde está puesta el valor de mi identidad. Si el valor de mi identidad está específicamente centrada en mi trabajo, valdría la pena detenerme y pensar qué otras cosas también acompañan mi identidad. Por ejemplo, Sara no es solo una psicóloga. Sara es una hija, Sara es una hermana, Sara es una persona que le encantan los deportes, Sara es amante de los gatos, Sara le gusta la lectura. Tengo muchas cosas que acompañan mi identidad. Mi trabajo no es lo único que me define. Entonces también redefinir esa parte. No valorizarnos específicamente y exclusivamente por nuestro trabajo. Porque, como te digo, todas estas otras variables son igual de importantes y el reconocer que soy valiosa en otras áreas me permite bajar un poquito la incertidumbre, sentirme un poquito más segura de mí y ayudarme a buscar alternativas para adaptarme en espacios donde sí me siento amenazada por algún cambio. Ok, bueno, súper. Eso que mencionas me parece súper importante porque, y de hecho es lo que intentamos también en este podcast, es como separar entonces a ese humano y ok, detrás de un trabajo, detrás de esta tecnología hay una persona que tiene experiencias, vivencias, perspectivas, emociones y bueno, eso que tú mencionas es muy valioso porque a veces si nos centramos solamente en el trabajo, hablando pues en este entorno específico del ser humano y entonces lo único que me define es el trabajo, cuando en realidad hay muchísimas otras cosas por las que yo soy valioso, ¿no? Entonces eso creo que es súper importante. Y hablando entonces también de ese duelo, creo que a veces ese duelo llega a ser un poco silencioso, por lo que hablamos un poco de que no nos detenemos a pensar o a sentir esas emociones que nos generan estas situaciones nuevas, porque todo esto de la IA finalmente es nuevo para todos, que unos tal vez estén un poco más curiosos y vayan un poco más adelante, pero finalmente pues es algo nuevo, ¿no? Entonces ese duelo silencioso tal vez también genera ciertos impactos en la autoestima, incluso en cómo entonces yo me percibo a mí, cómo percibo tal vez esa forma o esas dinámicas ahora relacionales o cómo entonces yo voy a convivir con esa IA frente a otras personas, en otros entornos. Entonces creo que es bastante importante también pensarse y darse el espacio para poder, ok, si esto entonces me está pasando, si esto me genera malestar,
no es porque sí, no es gratis, hay que prestarle entonces atención y allí hacer un autoanálisis y ser muy también consciente de qué es eso que está pasando, ¿no? Cabal, cabal. Y algo que quería mencionar es que quiero que hagamos énfasis, que por muy nuevo que se sienta esta realidad, no es la primera vez que el ser humano experimenta un cambio de esta índole. Por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo más sencillo? La revolución industrial. En la revolución industrial habían artesanos, habían personas que hacían todo de manera manual, vienen e ingresan estas máquinas que hacen todo más fácil, más rápido. ¿Qué pasa? Muchas personas, ¿qué hicieron? Se resistieron al cambio, empezaron a protestar, se rebelaron contra toda esta innovación. Un proceso completamente natural, completamente normal. Pero si logramos ver en retrospectiva, lo que la revolución industrial fue, aceleró procesos, creó nuevos empleos, creó nuevas necesidades, y eso es lo que quiero que nos enfoquemos. Una forma también de disminuir el malestar es entender que esto puede reivindicar nuestra identidad, no arrebatárnosla. Esto reivindica y me permite la posibilidad de avanzar más rápido. ¿Por qué? Porque en este caso, como te di el ejemplo de la revolución industrial, lo que se sustituyeron fue máquinas por músculo. Ahora se sustituye lo que técnicamente sería ya procesos cognitivos, procesos mentales. Pero quiero hacer énfasis que ninguna máquina, ninguna IA va a complementar la experiencia y el sentir humano. Eso es algo que no hay forma que la IA pueda implementarlo. Entonces, yo sé que hay muchas profesiones que se miran más amenazadas que otras. Una donde yo lo veo muchísimo, por ejemplo, es los diseñadores gráficos. Yo sé que hay muchos diseñadores gráficos que particularmente se sienten amenazados, y quiero hacer énfasis que es totalmente natural, totalmente válido que puedan estar experimentando ese malestar, que no representa ninguna debilidad. Todo lo contrario, es tu cuerpo, es tu cerebro diciéndote: hey, tenemos que movernos, hacer algo, porque esta es una oportunidad de crecimiento. Antes lo que hacían ellos posiblemente en 2 horas, ahora se puede hacer en 2 minutos. Pero eso solo significa que pueden enfocarle más tiempo a su creatividad y a cómo ellos exponen esta experiencia humana a través de gráficos, a través del arte, y ocuparse menos tiempo en esto que la IA puede hacer por ellos. Pero no estamos reemplazando personas, sencillamente estamos agilizando su proceso creativo. Totalmente. No reemplazamos, sino transformamos también incluso. Correcto. Esas tareas, esos trabajos, esas nuevas dinámicas también de relacionales, incluso laborales. Entonces, aquí la palabra clave es no reemplazo, sí transformación. Y un poco entonces de esa transformación y un concepto que mencionabas al inicio que me parece muy importante es la adaptación. Como seres humanos igual también somos seres biológicos que sí o sí nos tenemos que estar adaptando constantemente a cualquier situación, cualquier cambio y cualquier tema nuevo, pues. Y aquí entonces, pasándonos también un poquito a esa parte práctica, ¿cómo podemos adaptarnos? ¿Cómo entonces alguien que tiene este miedo, esta incertidumbre que tú mencionabas y estas emociones que surgen de estas situaciones pueden adaptarse a estos cambios tecnológicos sin perder esa identidad, sin perder esa esencia y tampoco ese bienestar emocional? Ok, quiero hacer un super disclaimer acá, y es que el cambio y la adaptación no se sienten necesariamente bien. Y nosotros a veces asociamos como si me siento bien, es que todo está bien. No, a veces estamos haciendo cosas de la manera correcta y no se siente tan cómodo. Y quiero que normalicemos eso. Entonces un proceso de adaptación no siempre se siente cómodo, se siente cansado. El proceso adaptativo es cansado. ¿Por qué? Porque me estoy esforzando a crear nuevas herramientas mientras estoy experimentando una nueva realidad. Estoy en 2 procesos que requieren mucho esfuerzo de mi parte, por lo que sí puedo experimentar cierto cansancio. Entonces, primero, quiero clarificar esto para que podamos crear un contexto que favorezca esta adaptación. ¿A qué quiero decir? Que podemos llegar a sentirnos muy cansados en este periodo de adaptación, por lo que yo recomendaría aumentar pautas de autocuidado. Desconexiones, tiempo de calidad con personas a las que valoro, siempre cuidar todos sus procesos fisiológicos, dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, porque eso también favorece que podamos adaptarnos con más rapidez a cualquier cambio, porque tampoco quiero que
Pensemos que como tenemos que adaptarnos 24/7, tenemos que estar buscando la manera de cómo sobresalir, o sea, vamos a pausar un poco, vamos a contemplar todas las variables que incluyen. Y para estas estrategias que quiero compartirles, las quiero dividir en dos partes. En una parte un poquito más emocional y luego cómo esto llevarlo más a la práctica. En estrategias específicamente psicológicas, primero, aceptar la resistencia como un proceso de adaptación. Me resisto no porque no soy competente, me resisto porque estoy intentando adaptarme. Practicar la curiosidad en lugar del miedo. Una vez que reconocí que tengo miedo y que siento rechazo al cambio, intentar modificar esas sensaciones a curiosidad. ¿Cómo aprendo? ¿Cómo indago? ¿Cómo me hago parte de la transformación laboral que está sucediendo? Y construir una narrativa a partir de eso, en lugar de mentalizarnos de, ok, este trabajo esta IA me está quitando mi trabajo, yo ya no sirvo para hacer esto, es prácticamente cómo me involucro, cómo me hago parte de la transformación, cómo me hago parte del cambio y cómo uso esto a mi favor en mi área de trabajo. Y lo que les mencionaba al inicio, recordemos que todo este proceso puede ser cansado. Entonces, el punto más importante sería apoyarnos en comunidad. Podemos aprender en conjunto y eso también se puede implementar en un ámbito personal con amigos o en temas institucionales, en organizaciones. Cómo las organizaciones pueden enfrentar juntas los cambios, porque algo en lo que quiero hacer énfasis es que no solo las personas, por ejemplo, que tienen trabajos más operativos experimentan este miedo. Las altas gerencias también pueden llegar a experimentar este miedo. Entonces, normalizarlo es completamente fundamental para poder enfrentarlo. Y con estrategias que son un poquito más prácticas es realmente capacitarnos con la IA. No hay que tenerle miedo y hay que iniciar a capacitarnos, hay que empezar a aprender, porque no voy a mentir, si no nos capacitamos, si no nos informamos, posiblemente la adaptación vaya a costar el triple o no se logre en su defecto. También tenemos que convertirnos en operadores estratégicos, o sea, cómo implemento la IA a mi favor, cómo la hago parte de mis procesos. Y aquí quiero, que es la parte más importante, así que por favor pónganme mucha atención aquí, desarrollar el pensamiento crítico. La IA es una herramienta fundamental, pero tiene muchos sesgos, algunos que ya están contemplados, otros que todavía no. Por lo tanto, desarrollar el pensamiento crítico, desarrollar una mente que puede analizar datos, es creo que la fortaleza más grande en este momento y la competencia más requerida en el mercado laboral. Además, para mí son tres cosas fundamentales: la curiosidad, el pensamiento crítico y el constante aprendizaje. Y no hablo de que tenemos que estar metiéndonos en universidades tras carreras, no, me refiero a podemos ver videos, podemos leer artículos, podemos escuchar podcasts sobre estos temas. Hay 1000 formas de educarnos y estamos en un momento donde estamos tan expuestos que es el momento perfecto para ponernos al día con eso. Y recordar que siempre estamos combinando lo técnico con lo humano. Y lo humano, pues nadie nos va a ganar por ahí. Entonces esa es nuestra fortaleza más grande y entender nuestra experiencia humana como eso, como la fortaleza que es. Totalmente, ese aporte entonces de nosotros es la parte humana, ¿no? Y algo muy importante que mencionas y es que, y creo que es como la frase del episodio, que esa adaptación es igual genera agotamiento, ¿no? Es cansada. Y también es muy importante saber y entender que no es inmediata, no es como que de un día para otro, sino requiere también paciencia, requiere entonces ese proceso, requiere esfuerzo, como mencionaba Sara, requiere entonces esa dedicación, requiere igual, tampoco requiere entonces volverse experto en esa IA y entonces alinearme un montón y empezar a competir, sino simplemente ver cómo entonces yo puedo aportar valor desde lo que soy, desde mi parte humana, y cómo esa IA me va a ayudar, no me va a reemplazar, sino que me va a ayudar a transformarme, ¿no? Así que, y pues adaptarme claramente, así que, ok, súper, súper. Y hablando un poquito también de ese contexto laboral, Sara, que es un poco tu especialidad incluso, ¿qué pueden hacer entonces las empresas o los líderes puntualmente? Ya mencionabas un poco que este miedo o estas situaciones también se sienten un poco en esa alta gerencia, en un poco entonces esos liderazgos de equipos, al ver a mi equipo entonces con ciertas
emociones en torno a estas situaciones y a estos nuevos cambios, pero puntualmente, ¿qué estrategias crees y recomiendas tú que puede hacer una empresa, un líder, para manejar entonces y para, digamos que apoyar también a las personas que lidera y a las personas que están en su equipo o en su organización? Ok, creería que el punto de partida actualmente es acompañar el cambio, no imponerlo. No solamente pretender que el equipo adquiera las habilidades y las competencias que se requieren en el mercado laboral actual, sino acompañar ese proceso de adaptación. Reconocer que el equipo posiblemente va a experimentar emociones extrañas en este proceso, validar esas emociones y al mismo tiempo dar herramientas que den más claridad por dónde los colaboradores pueden iniciar ese proceso de adaptación. Comunicar los cambios con total transparencia. Explicar cuál es la función de muchos cambios, validar las emociones que tiene el equipo. Y también creo que algo que viene siendo necesario desde hace mucho tiempo y va a ser necesario hasta el último día de nuestra vida, capacitarnos en inteligencia emocional. De verdad que tener conocimientos técnicos, traer resultados a la mesa es una habilidad increíble. Pero si no sabemos acompañar esas competencias con habilidades blandas, no vamos a generar la trascendencia que queremos generar. Los resultados sin alma no llegan tan largo. En cambio, cuando yo puedo mostrar resultados y al mismo tiempo acompañar a las personas en su desarrollo, potenciar habilidades de mi equipo, esos resultados van a ir 3 veces, 10 veces más rápido. Es un complemento. Una cosa no funciona sin la otra. Entonces realmente mi recomendación es esa, y reitero y hago énfasis en esta parte. Los líderes no se supone que tengan que saberlo todo. No es necesario que estén completamente seguros que ellos también están sufriendo una adaptación al cambio y no tienen que fingir que no está pasando. Parte de poder validar estas emociones es conectar desde ahí, conectar desde la misma experiencia para acompañar y dar claridad. Exactamente, y creo que aquí la tarea es para el líder también de reaprender al mismo tiempo que ese colaborador, ¿no? Que ese miembro entonces de mi equipo, porque los dos estamos enfrentando ese cambio, esa transformación, y los dos tenemos que adaptarnos con roles diferentes, tal vez con competencias y habilidades diferentes, según ese cargo, ese rol que tengamos, pero a la final nos estamos adaptando juntos. Y es que a veces, y también lo he visto un poco entonces, claro, llega esta nueva tecnología y se genera mucha presión y eso genera también no solamente efectos individuales, sino a nivel de equipo genera mucha tensión en el equipo. Entonces, ok, ¿quién es el que va a salir más rápido con este nuevo aprendizaje, o quién entonces es el que va a aprender a usar esa herramienta nueva de primeras? Y entonces se genera también un poco esta competitividad no tan sana, diría yo, en los equipos, y eso afecta igual el equipo, afecta entonces ese entorno laboral. Entonces, qué importante es que las empresas y los líderes también puedan tener esto en cuenta para que lo puedan aplicar a sus equipos, para que puedan acompañar, como tú mencionabas, a esos equipos y orientarlos en esta adaptación y en esta transformación. Así que eso también es súper clave. Y bueno, Sara, ya estamos llegando al final de nuestro episodio. Creo que todo eso que nos has mencionado nos resuena mucho y seguramente nos va a funcionar. Y aquí quisiera que dejaras un último mensaje, tal vez alguna persona, algún líder incluso, que está atravesando pues este cambio, este miedo, estas emociones, que tal vez entonces se siente un poco solo, que siente entonces que no es válido eso que está sintiendo, que no se detiene pues a pensar y a sentir esas emociones en esta situación y en estos cambios. Quisiera entonces que le dejaras aquí como un pequeño mensaje a todas estas personas ya para cerrar este episodio. Bueno, creo que mi consejo sería: adoptemos el miedo al cambio como una fortaleza y una alarma que enciende mi oportunidad de crecimiento. No es el fin del trabajo humano, no estamos ni cerca del fin del trabajo humano, realmente solo es un nuevo proceso que estamos experimentando, y que no importa la tecnología con la que estemos trabajando, esa tecnología no tiene la capacidad de sentir, no tiene la capacidad de conectar,
no tienen la capacidad de transformar vivencias en conexiones con quienes les rodea, porque realmente lo que mueve al ser humano, más que datos, más que resultados, más que información, es las conexiones y el vínculo que se genera con su entorno. La IA no puede hacer eso. Los líderes sí podemos hacer ese tipo de transformaciones. Entonces realmente entender que lo que nos vuelve más humanos son nuestras emociones y volvernos conscientes de ella es nuestra fortaleza más grande. Súper, qué valioso. Muchas gracias, Sara, por darle también un poco de nombre y poner en palabras algo que muchos sienten y que incluso muchos sentimos en algún punto. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, por traernos toda esa experiencia, todo ese conocimiento pues, que tienes sobre los individuos, sobre los equipos. Seguramente nos va a funcionar un montón. Gracias también a todos los que nos escuchan, los que llegan hasta aquí. También queremos dejarles una pregunta para que podamos conversar y reflexionar un poco sobre este tema y esta situación, y es qué parte de tu trabajo, de tu rol tal vez está cambiando con la tecnología y cómo te hace sentir eso, qué sientes alrededor de ese cambio. Quisiéramos leerlos en nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar como @mashumano_podcast. Allí vamos a poder conversar, vamos a poder interactuar muchísimo más y abrir todas estas conversaciones. Así que muchas gracias nuevamente a todos. Gracias nuevamente, Sara, y nos encontramos en el episodio siguiente de Más Humano y de esta temporada de IA con Conciencia. Adiós. Sé nuestro invitado en Más Humano. Para participar, por favor envíanos tu nombre, una foto, tu contacto y tu rol. Confirma tu participación en mashumano@experenta.com.